Estaba de pie, muy cerca de él. Sus ropas se rozaban. Tenía los ojos clavados en los de él. A medida que iba hablando, su tono iba ganando una extraña intensidad. Ofrecía el aspecto singular de una mujer que involu- invocara la razón poseída por una suerte de pasión. Longmore se sentía confuso, conturbado, casi aturdido. Las palabras de ella tenían como fin la amonestación, la renuncia, la resignación, pero tenerla allí, presente, tan cercana, tan apremiante, tan personal, parecía contradecir confusamente todo aquello. Nunca había estado más deliciosa. Con su vestido blanco, el rostro pálido y los ojos vivamente iluminados, parecía el mismísimo espíritu de aquella noche de verano. Cuando hubo terminado de hablar, exhaló un hondo suspiro. Longmore sintió su aliento en la mejilla y una conjetura agitó súbita y arrebatadoramente todo su ser. ¿Eran sus palabras dulcemente severas un mero hechizo ilusorio que buscaba poner de relieve su belleza casi fantasmal? ¿Era esta la única verdad, la única realidad, la única ley? Cerró los ojos, notando que ella le observaba. Tampoco ella estaba exenta de dolor ni de perplejidad. Volvió a mirarla. Encontró sus ojos y vio una lágrima en cada uno. Y entonces aquella última sugerencia que el deseo que sentía le inspiraba se extinguió en un murmullo sofocado y su belleza, cada vez más radiante en medio de la oscuridad, se alzó ante él como el símbolo de algo inconcreto, más hermoso aún que la belleza misma. Tal vez la entienda mañana, dijo, pero ahora no la entiendo. Y sin embargo, hoy he consultado conmigo misma y me pregunté cuál era la manera óptima de dirigirme a usted. De un lado, hubiera podido negarme rotundamente a verle. Longmore hizo un movimiento violento y ella añadió, en ese caso le habría escrito. Pensé que podía verle y simplemente decirle que había excelentes razones que aconsejaban que dejáramos de vernos, rogándole que esta fuera su última visita. Me sentí inclinada a orar así. Lo que me hizo decidir otra cosa fue sencillamente la amistad. Me dije a mí misma que en el futuro me alegraría recordar no que yo le eché, sino que se fue usted instado por la integridad de su discernimiento. La integridad, exclamó Longmore. Si es preciso, estoy dispuesta, prosiguió Madame de Mauves tras una pausa, a invocar estrictamente mis derechos. Pero, como he dicho antes, me sentiré enormemente desilusionada si me veo obligada a hacerlo. Cuando la oigo hablar así, respondió Longmore, me pongo tan furioso, me siento tan espantosamente irritado que me pregunto si no sería mejor marcharme sin decir una palabra más. Si se marchara enfadado, solo se cumpliría a medias la idea que me he formado de nuestra separación. No, no quiero recordarle enfadado. Ni siquiera desearía pensar que tuvo que hacer un sacrificio importante. Querría recordarle como si fuera alguien que no existió jamás, que jamás tendrá la posibilidad de existir, alguien que la conoció y no la amó, que la dejó sin lamentarlo. Ella se volvió con impaciencia y se alejó hasta el otro extremo de la terraza. Cuando regresó vio que su impaciencia se había transformado en una severa frialdad. Nuevamente volvió junto a él y lo miró de pies a cabeza, con un aire de profundo reproche, casi de desprecio. Bajo su mirada él detectó una especie de vergüenza. Se sonrojó. Ella lo advirtió y calló algo que estaba a punto de decirle. De nuevo se volvió, alejándose hasta el otro extremo de la terraza, y allí se quedó mirando hacia el jardín. A Longmore le dio la impresión de que Madame de Mauves había adivinado que él la había comprendido, y despacio, muy despacio, fruto a medias de los vagos reproches que a sí mismo se hacía, por fin la entendió. Ella le brindaba la oportunidad de hacer galantemente lo que resultaría indigno de los dos si lo hiciera mezquinamente. Le gustaba a él. Tenía que haberle gustado mucho para desear librarse de él de aquel modo, tomándose la molestia de conseguir para él un ideal de conducta. Al darse cuenta de cuál era su sentido de la amistad, una fuerte amistad, había dicho ella misma poco antes. El alma de Longmore se elevó con ímpetu renovado, súbitamente sintiendo que respiraba un aire más puro. Las palabras dejaron de parecerle un mero intento de sobornar el ardor de su pasión. Las mismas palabras estaban impregnadas de ardor, eran una felicidad presente. Avanzó rápidamente hacia ella con la sensación de que su descubrimiento era algo de lo que podía gozar al punto. Se separaban 2/3 de la longitud que tenía la terraza,
y Longmore había de pasar ante la puerta del salón. Al hacerlo se sobresaltó y profirió una exclamación. Allí se encontraba apostada Madame Clairin, observándole. Consciente, al parecer, de que pudiera sospecharse que escuchaba a escondidas, se adelantó, sonriendo, y miró primero a Longmore y después a su anfitriona. Ante un tête-à-tête así, dijo, no deben pedirse disculpas por interrumpir. Se debe intervenir en favor de los buenos modos. Madame de Mauves se volvió, pero no dio respuesta alguna. Miró directamente a Longmore y su mirada fue de una elocuencia extraordinaria. Cierto es que éste no sabía con total exactitud qué quería dar a entender aquella mirada, pero parecía evidente que decía algo así. Lo llamé como lo llame, es eso que usted tiene urgente necesidad de decirme es lo único que se le ocurriría pensar a esa mujer. Lo que yo le pido no es capaz ni de imaginárselo. Con aquella mirada parecía de algún modo suplicarle que aceptara su fidelidad a sí misma. Parecía insinuarle que su verdadera identidad tenía lo mínimo posible en común con Madame Clairin. En respuesta, él sintió un inmenso deseo de no hacer nada que le pareciera natural a esta última dama. Había dejado el sombrero y el bastón en la balaustrada de la terraza, los recogió, le ofreció la mano a Madame de Mauves, dándole simplemente las buenas noches, saludó con una silenciosa inclinación de cabeza a Madame Clairin y se marchó. 9. Se fue al hotel y sin encender la vela se arrojó en la cama. Pero no concilió el sueño hasta muy de madrugada. Se pasó una hora tras otra dando vueltas, pensando, haciéndose preguntas. Jamás había desarrollado su mente tanta actividad. Le parecía que en aquellos tiempos últimos Eufemia le había confiado una misión sublime y que se había expresado casi con tanta claridad como si, asintiendo, le hubiera oído declarar su amor. No resultaba fácil ni grato llegar a comprenderla, pero poco a poco su mente fue captando lo que ella quería dar a entender. Cuando comprendió lo oportuno de la actitud seguida por Madame de Mauves, experimentó un alivio que en cierto modo mitigaba la sensación de haberla perdido. En primer lugar, ella quería dar a entender que no podría amarla en ninguna medida, bajo ningún concepto y en ningún futuro que cupiera imaginar. Esto era algo absoluto. Longmore sabía que no le era dado a alterarlo, al igual que no le era dado cambiar de sitio las constelaciones que veía desde su cama a través de la ventana abierta. Se preguntó qué habría en su pasado para que Madame de Mauves se aferrara tan firmemente a ello. Un sentido del deber que llegaba hasta las últimas consecuencias, un amor que ninguna afrenta sería capaz de extinguir. Dios mío, pensó, ¿habrá en el mundo tantas purísimas perlas de pasión como para que se pueda despilfarrar tanta ternura, desvaneciendo sin un solo suspiro en una oscuridad sin fondo? ¿Conservaría, pese al odioso presente, algún recuerdo precioso que encerrara el germen de una esperanza empequeñecida? ¿Estaría dispuesta a pasar por todo y no obstante a conservar la fe? ¿Qué era aquello? Era fuerza, era debilidad, era miedo vulgar, era convicción, conciencia, constancia. Longmore se arrebujó con un suspiro, presa de la agobiante sensación de que era inútil tratar de averiguar los motivos de una mujer así. Solo comprendía que Madame de Mauves guardaba sus motivos sepultados muy dentro de su alma y que debían ser de una índole muy delicada, nada vulgares. Una sensación oscura y abrumadora le hacía creer que la ley suprema que gobernaba el carácter de aquella mujer era una especie de constancia invulnerable, una constancia que aún encontraba punto de apoyo entre las ruinas que se desmoronaban. Ha amado una vez, se dijo a sí mismo, levantándose y yendo hacia la ventana, y eso durará siempre. Sí, sí, si volviera a amar de nuevo sería como los demás. Se quedó mucho tiempo contemplando la ciudad y el bosque, que guardaban silencio iluminados por las estrellas, pensando lo que habría sido la vida si su propia constancia se hubiera encontrado con la de ella libre de compromisos. Pero la vida era así, ahora, y él tenía que vivir. Estar allí, de pie, dándole vueltas a la solicitud que le había hecho aquella mujer era vivir intensamente. Él no iba a decepcionarla, iba a justificar una idea que se había abierto paso en ella, dando forma al hastío que dominaba su vida. La imaginación de Longmore se creció, echó hacia atrás la cabeza, parecía estar buscando la idea de Madame de Mauves entre las burlonas titilantes estrellas, pero fue la idea la que se acercó hasta él.
traída por la suave brisa nocturna que jugaba por encima de los tejados de las casas, bajo los cuales había otros tantos corazones apesadumbrados. Supo entender que lo que ella pedía lo pedía no por sí misma, nada temía, nada necesitaba, sino por él, por su felicidad y su carácter. Él debía plegarse ante el destino. ¿Por qué si no era joven, fuerte, inteligente y resuelto? No debía darle motivos para que le reprochara haberla creído capaz de dedicarle un momento de atención al amor que él le profesaba. No debía obligar a Madame de Mobs a suplicar, a discutir. No debían separarse con acritud. Él debía contemplarlo todo desde arriba, indiferencia de ella y su propio apasionamiento. Debía demostrar su fuerza, debía actuar con gallardía, debía decidir que lo gallardo era someterse a lo inevitable, ser supremamente delicado, ahorrarle a ella todo sufrimiento, ahogar la pasión que sentía, no pedir ninguna compensación, partir sin demora y tratar de pensar que la cordura era una recompensa en sí misma. En todo esto, ni más ni menos, consistía la amistad que Madame de Mauve esperaba de él. ¿Y qué ganaría él a cambio? Haberla complacido. Volvió a arrojarse al lecho y por fin se apoderó el sueño de él. Durmió hasta por la mañana. Al día siguiente, antes del mediodía, había resuelto irse de Saint-Germain inmediatamente. Me parecía más fácil irse sin verla, y sin embargo, si pudiera pedir una minúscula compensación, ésta consentiría en estar 5 minutos cara a cara con ella. Pasó un día desasosegado. Donde quiera que iba le parecía verla de pie ante él, envuelta en el halo umbrío del crepúsculo, mirándole con un aire de rechazo sereno, más embriagador que una apasionada semientrega. Debía ciertamente irse y sin embargo le resultaba espantosamente difícil. Se comprometió a ello y se fue a París a pasar el resto del día. Paseaba por los bulevares mirando las tiendas, se sentó un rato en los jardines de las Tullerías y contempló a los harapientos desheredados de la fortuna, para quienes aquello no era más que la conjunción del verano y la naturaleza. Mas, como resultado de todo ello, simplemente experimentó la sensación de que el mundo al que Madame de Mobs le obligaba a volver era un lugar muy triste, polvoriento y desolado. Poseído por un estado de ánimo sombrío, regresó a los bulevares y se sentó en una de las mesas que había en una gran explanada de asfalto caliente, delante de un café. Cayó la noche, se encendieron los faroles, las mesas situadas en derredor hallaron ocupantes y París empezó a adquirir su peculiar aspecto nocturno, que parece decir, en medio del resplandor de los escaparates, las puertas de los teatros y el ruido amortiguado que producen las veloces ruedas de los carruajes, que el mundo es de quienes tienen los bolsillos repletos y los escrúpulos adormecidos. Longmore, sin embargo, no tenía ni escrúpulos ni deseos. Por vez primera contemplaba la ciudad bulliciosa con la relajada sensación de estarle devolviendo la indiferencia que aquella siempre mostraba. No había transcurrido mucho tiempo cuando un carruaje se detuvo junto a la acera, justamente delante de donde se hallaba él. Durante varios minutos permaneció allí, sin que su ocupante se bajara, en uno de esos cupés sencillos y elegantes tirados por un único y vigoroso caballo, en cuyo interior uno tiende a imaginar una mujer de pálida belleza, hundida entre cojines de seda, que bosteza, al tiempo que ve cómo se reflejan los faroles de gas en el arroyo. Por fin se abrió la puerta y apareció Monsieur de Mobs. Permaneció algún tiempo junto al coche, asomado a la ventanilla y discutiendo acaloradamente con la persona que se hallaba dentro. Por fin efectuó una inclinación de cabeza y el carruaje se alejó. Monsieur de Mauve se quedó parado, mirando bulevar arriba y abajo, dándole vueltas al bastón con el aire de alguien que, podría decirse, no sabe bien qué puede hacer con el impreciso interregno que media entre la tarde y la noche. Se volvió hacia el café y ya se disponía, al parecer, por falta de otra cosa más digna de su atención, a sentarse en una de las mesas cuando descubrió a Longmore. Vaciló un instante y después, sin modificar en nada su paso indolente, avanzó hacia él, saludándole con la cabeza y sonriendo vagamente. Era la primera vez que se veían desde que se encontraran en el bosque, tras la falsa partida de Longmore hacia Bruselas. Las revelaciones, como podemos llamarlas, de Madame Clérin no habían hecho que tuviera especialmente presente al varón en su ánimo. Sus emociones tenían otro destino distinto de la repugnancia. Pero cuando Monsieur de Mauve se dirigió hacia donde estaba,
Longmore sintió en lo más hondo de su corazón que aborrecía a aquel hombre. Advirtió, sin embargo, por primera vez que una sombra oscurecía la fría calma del varón, y el placer que le causó descubrir que por fin algo le turbaba también a él, junto con un deseo impulsivo de mostrarse impenetrable hasta la exasperación, le permitieron devolverle el saludo con toda la sangre fría del mundo. Monsieur de Mauves se sentó al otro lado de la mesa, y los dos hombres se miraron intercambiando saludos formales, que hicieron poco por darle una apariencia airosa al escrutinio a que estaban sometiéndose uno a otro. Longmore no tenía ninguna razón para suponer que el varón tuviera conocimiento de las revelaciones hechas por su hermana. Estaba seguro de que a Monsieur de Mauves le importaban muy poco sus opiniones, y no obstante le daba la sensación de que en su mirada había algo que habría hecho mudar de color al varón, si una suspicacia más aguda le hubiera ayudado a interpretarla. Monsieur de Mauves no mudó de color, sino que miró a Longmore con una fijeza semidesafiante, que al punto reveló que recordaba con irritación el episodio del Bois de Boulogne, así como que sentía tanta curiosidad y alarma como era natural en un caballero que había confiado su honor a la magnanimidad de otro caballero, o bien a su falta de recursos. Diríase que al varón le parecía que Longmore poseía aquellas virtudes en mucha menor medida que unos días antes, pues la nube que ensombrecía su rostro se hizo más oscura y desvió la mirada con gesto ceñudo al tiempo que encendía un puro. Longmore pensó que la persona del coupé, tanto si era la misma que la protagonista del episodio acaecido en el Bois de Boulogne como si no, no era una fuente de deleite sin mácula. Longmore tenía los ojos azul oscuro y una lucidez admirable, ojos que decían la verdad y que en su niñez siempre hacían sonreír a las personas encargadas de cuidarle cuando decía alguna mentirijilla infantil. Un espectador que estuviera observando a los dos hombres y que supiera algo de sus relaciones, habría dicho sin duda que lo que veía en aquellos ojos debía haber intrigado y atormentado no poco a Monsieur de Mauves. Eran ojos que lo juzgaban, se burlaban de él, lo eludían, le amenazaban, triunfaban sobre él, le trataban como ningunos otros ojos le habían tratado jamás. La táctica que durante toda su vida había seguido el varón consistía en no hacer feliz a nadie más que a sí mismo, y este aquí que Longmore, si había que confiar en las apariencias, ya se aprestaba a cometer una empresa más noble que el mejor de sus logros. ¿No sería aquel joven tan franco después de todo? Fue bonhomme. Ya había intrigado Longmore antes al varón, y más de una vez. A Monsieur de Mauves le resultaba odioso ofrecer aspecto de preocupación, y cogió el diario de la tarde para ayudarse a ofrecer un aspecto de indiferencia. Estando hojeándolo, dijo algún tópico a propósito de la situación política, lo cual le facilitó a Longmore la ocasión de responder con una salida irónica que de momento le dejó agresivamente a sus anchas. Y sin embargo, nuestro héroe distaba mucho de ser el dueño de la situación. El mal humor del varón le hacía a Longmore sentirse bien, por cuanto indicaba una falta de armonía entre aquel y la dama del coupé, pero se sintió profundamente molesto cuando empezó a sospechar que tal vez el varón tuviera celos de él. Se le pasó por la cabeza la idea de que los celos son una pasión con dos caras y que en algunos aspectos guardan un parecido plausible con el afecto. Una y otra vez pensaba con desagrado que el varón podría llegar a sentirse avergonzado de la unión política que mantenía con su mujer, y comprendió que en el futuro le resultaría mucho más tolerable recordar al varón como un infame irreductible que no como un personaje arrepentido. Los dos hombres se pasaron media hora sentados, durante la cual apenas intercambiaron unos cuantos comentarios intrascendentes. El varón sentía una necesidad nerviosa de desempeñar el papel de espía, y Longmore a su vez disfrutaba cruelmente con la incomodidad del otro. Aquellas rígidas cortesías se vieron no obstante interrumpidas por la llegada de un amigo de Monsieur de Mauves, un dandy alto, de tez pálida y aspecto de tísico, que inundó el aire de olor a heliotropo. El recién llegado miró en las dos direcciones del bulevar con hastío, examinó el atuendo del varón de la cabeza a los pies, después examinó el suyo de idéntico modo, anunciando por fin que la duquesa se encontraba en la ciudad. Monsieur de Mauves tenía que acompañarle para hacerle una visita. Un par de noches antes la duquesa le había denigrado de un modo terrible, señal inequívoca de que deseaba verle. Depende de usted, dijo el amigo de Monsieur de Mauves, arrastrando la voz con cadencia infantil,
para mettre en train a la duquesa. Monsieur de Mauves se resistía, alegando estar de un humor massacrante, pero por fin se dejó arrastrar. Cuando quiso darse cuenta estaba de pie, mirando torpemente teniendo en cuenta que se trataba de Monsieur de Mauves, a Longmore. Usted me disculpará, dijo el varón con sequedad. Seguramente usted también tendrá alguna ocupación esta noche. Ninguna, excepto coger el tren, respondió Longmore mirando su reloj. Ah, ¿regresa usted a Saint-Germain? Dentro de media hora. Monsieur de Mauves dio la impresión de ir a soltarse de un momento a otro del brazo de su amigo que se había cogido del suyo, pero éste debió de decirle algo al oído persuasivo, pues el varón, tras quitarse el sombrero con aire altanero, se alejó. Al día siguiente, Longmore preparó su baúl con heroísmo tenaz y partió camino de la terraza, intentando aliviar el desasosiego con que aguardaba la llegada de la tarde. Deseaba ver por última vez a Madame de Mauves a esa hora en que las sombras son alargadas y las luces tienen pálidos reflejos rosáceos, pues así la había visto casi siempre. Sin embargo, el destino no tuvo en cuenta aquella humilde petición de justicia poética. Quiso su fortuna que se encontrara Madame de Mauves en la terraza, sentada bajo un árbol, sola. Aquella hora el lugar siempre estaba casi vacío. Hacía un día de calor, pero cuando se sentó junto a ella, una leve brisa agitó los límites frondosos del ancho círculo de sombra en el que se hallaba sentada. Ella le miró con preocupación sincera y Longmore le dijo inmediatamente que se iría de Saint-Germain aquella noche, que debía despedirse de ella. Ella abrió mucho los ojos, iluminándosele la mirada cuando él habló, mas no dijo nada, y volvió la vista hacia los destellos y parpadeos que a lo lejos despedía París por entre sus tórridas emanaciones. Tengo que hacerle un ruego, añadió Longmore, que me recuerde como un hombre que ha sentido mucho y pedido poco. Madame de Mauves exhaló un largo suspiro que casi sugería dolor. No podré recordarle como una persona desdichada. Es imposible. Tiene usted una vida por delante. Tiene obligaciones, talento e intereses. Sabré de sus progresos. Además, prosiguió, tras una pausa, con profunda seriedad, no se puede ser desdichado después de que la opinión que le merece una amiga mejora en lugar de empeorar. Por un momento no la entendió. ¿Quiere decir que la opinión que usted me merece puede ir variando? Ella se levantó y apartó de sí la silla. Quiero decir, prontamente, que es mejor no haber hecho nada con acritud, no haber hecho nada bajo los dictados de la pasión. Entonces echó a andar. Longmore la siguió sin responder, se quitó el sombrero y se enjugó la frente con su pañuelo de bolsillo. Por fin preguntó, ¿dónde irá? ¿Qué hará? Hacer. Haré lo que siempre he hecho, excepto que tal vez me vaya una temporada a Auvernia. Yo me iré a los Estados Unidos, de momento. Europa se ha acabado para mí. Cuando hubo dicho estas palabras, Madame de Mauves miró al hombre que caminaba a su lado y a continuación bajó la vista, dejándola mucho tiempo fija en el suelo. Por fin, al darse cuenta de que se estaba alejando mucho, se detuvo y ofreciéndole la mano a Longmore, dijo, Adiós. Ojalá alcance usted toda la felicidad que merece. Longmore cogió su mano y miró a Madame de Mauves, pero en su interior sucedía algo que le impedía devolver la leve presión de la mano que estrechaba la suya. Algo que tenía un valor infinito llegó flotando hasta su ser y lo traspasó. Él había jurado no mover un dedo para detener aquello. Era algo que no arrastraba el pequeño torrente de su propia vida, sino la corriente impetuosa que mueve la vida del mundo entero. Madame de Mauves retiró la mano, se echó el chal por los hombros y le sonrió casi como le sonreiría a un niño al que se le quieren infundir ánimos. Momentos después, él seguía de pie en el mismo sitio, viendo cómo se alejaba su figura. Cuando hubo desaparecido, con un movimiento volvió en sí, regresó rápidamente a su hotel y sin esperar hasta el tren de la noche, pagó la cuenta y se marchó. Más avanzado del día, Monsieur de Mauves acudió al salón de su esposa, donde ésta aguardaba que le anunciaran la cena. Iba muy escrupulosamente vestido, lo cual parecía indicar que tenía intención de cenar fuera. Se paseó por la habitación en silencio durante unos minutos, después tocó el timbre para que acudiera un criado y salió al recibidor a esperarlo. Pidió un coche para ir a la estación. Se quedó parado un momento con la mano en el pomo de la puerta. Despidió irritado al criado, viendo que éste se demoraba observándole. Volvió a entrar en el salón, reanudó su inquieto pasear y por fin bruscamente avanzó hacia su esposa que había cogido un libro.
Con evidente esfuerzo, pese a que forzó una sonrisa de cortesía, dijo: ¿Puedo solicitar el favor de que se me conteste una pregunta? Es un favor que jamás he denegado, replicó Madame de Mobs. Muy cierto. ¿Esperas esta noche la visita del señor Longmore? El señor Longmore, dijo su esposa, se ha ido de Saint-Germain. Monsieur de Mobs dio un respingo y su sonrisa expiró. El señor Longmore, prosiguió su esposa, se ha ido a Estados Unidos. Monsieur de Mobs se quedó mirándola fijamente unos instantes, enrojeció intensamente y apartó la mirada. Después, recobrándose, preguntó: ¿Es que ha pasado algo? ¿Ha recibido una llamada repentina? Pero su pregunta no obtuvo respuesta. En aquel mismo momento el criado abrió la puerta y anunció la cena. Madame Clairin entró en medio del crujir de su vestido, frotándose las blancas manos. Madame de Mobs pasó en silencio al comedor y su marido siguió allí, con el ceño fruncido y aspecto intrigado. No mucho tiempo después salió a la terraza y prosiguió su inquieto pasear. Al cabo de un cuarto de hora, el criado fue a informarle de que el coche aguardaba a la puerta. Despídalo, dijo lacónicamente. No voy a utilizarlo. Cuando las señoras estaban casi acabando la cena, acudió él a unirse a ellas, pidiéndole formalmente disculpas a su esposa por su tardanza. Volvieron a traer los platos, pero él apenas los probó. Sin embargo, bebió mucho vino. Hubo poca conversación. La que hubo corrió a cargo de Madame Clairin. 2 veces advirtió los ojos de su hermano fijos en los de ella por encima del vaso de vino, lanzando una mirada penetrante e interrogativa. Le respondió enarcando las cejas, lo cual desempeñaba el mismo cometido que si hubiera encogido de hombros. Monsieur de Mobs se quedó solo, terminando de beber su vino. Quedó sentado con el vino delante más de una hora, permitiendo que la oscuridad lo envolviese. Por fin acudió el criado con una misiva y encendió una vela. La misiva era un telegrama que Monsieur de Mobs, una vez leído, quemó con la vela. Después de pensarlo durante 5 minutos, escribió un mensaje en el dorso de una tarjeta de visita y se la dio al criado para que la llevara a la oficina de telégrafos. El sirviente sabía de la dama a quien iba dirigido el telegrama, tanto como su amo sospechaba, pero el contenido le dejó intrigado. Consistía en una sola palabra: imposible. Como la noche avanzaba y su hermano no volvía al salón, Madame Clairin acudió junto a él, hallándolo sentado junto a la vela solitaria. Durante un tiempo hizo caso omiso de la presencia de su hermana, aunque hay que decir que el varón era la única persona a quien ella le permitía aquella licencia. Por fin dijo, hablando con tono apremiante: el americano se ha ido a su país, anunciándolo solo con una hora de antelación. ¿Qué significa eso? Ahora Madame Clairin pudo encogerse de hombros libremente, cosa que hubo de reprimir cuando estaban en la mesa. Significa que tengo una cuñada a la que no tengo el honor de comprender. Él no dijo nada más, permitiendo silenciosamente que se fuera, como si ella tuviera la obligación de darle una explicación y estuviera disgustado por su ligereza. Cuando su hermana se hubo ido, él salió al jardín y empezó a pasearse de un lado a otro, fumando. Vio a su esposa sentada a solas en la terraza, pero continuó abajo, paseándose por las estrechas avenidas. Siguió así mucho tiempo. Se hizo tarde y Madame de Mobs desapareció. Hacia la medianoche el varón se dejó caer en un banco, cansado, dejando escapar una especie de suspiro malhumorado. Se estaba abriendo lentamente paso en su cabeza la idea de que él tampoco comprendía a la cuñada de Madame Clairin. Longmore se vio obligado a pasar una semana en Londres, esperando que hubiera barco. Hacía mucho calor y uno de los días lo pasó en Richmond. En el jardín del hotel donde cenaba se encontró a su amiga, la señora Draper, que se alojaba allí. Esta le preguntó con mucho interés por Madame de Mobs, pero Longmore al principio, estando los dos sentados contemplando el famoso panorama del Támesis, eludió sus preguntas, limitándose a hablar de cosas sin importancia. Por fin su amiga le dijo que mucho se temía que él tuviera algo que ocultar, en vista de lo cual, tras una pausa, Longmore le preguntó si recordaba haberle recomendado en la carta que le envió a Saint-Germain que borrara la tristeza que había en la sonrisa de su amiga. Lo último que vi al despedirme de ella, dijo Longmore, fue su sonrisa. Recuerdo haberle instado a consolarla, respondió la señora Draper, y después me he preguntado, siendo como es usted un modelo de discreción, si no le habría dado un consejo un tanto ingenuo. Ella encuentra consuelo en sí misma, dijo él. No necesita el que pueda brindarle ninguna otra persona. Eso queda para los problemas, sean mayores o menores, que hemos creado con nuestra propia estupidez.
A Madame de Mobs no le queda ni un átomo de estupidez. Ah, no diga eso, musitó la señora Trapper. Una pizca de estupidez resulta muy graciosa. Longmore se puso en pie con un movimiento brusco y nervioso, disponiéndose a irse. No hable de gracia, dijo, en tanto no haya ponderado la razón de su amiga. Durante los 2 años siguientes a su regreso a los Estados Unidos no supo nada de Madame de Mobs, que pensaba en ella intensa, constantemente, casi no hace falta que lo diga. La mayoría de la gente se preguntaba por qué aquel joven tan inteligente no se dedicaba a hacer algo, pero de cara a sí mismo él tenía una ocupación absorbente. Jamás escribió a Madame de Mobs. Creía que ella lo prefería así. Por fin supo que la señora Trapper había vuelto e inmediatamente fue a visitarla. Naturalmente, dijo aquella tras los primeros saludos, estará usted muriéndose por saber de Madame de Mobs. Parece para oír algo muy extraño. Tuve noticias de ella en 2 o 3 ocasiones a lo largo del año siguiente que usted partiera. Dejó Saint-Germain y se fue a vivir al campo, a una antigua propiedad de su marido. Me escribía breves notas sumamente amables, pero no sé por qué me daba la sensación, pese a lo que ha dicho usted del consuelo, de que eran las notas de una mujer muy triste. El único consejo que hubiera podido darle era que dejara al malvado de su marido y se volviera a su tierra con su gente. Pero como no me consideraba en libertad para hacer aquello y no obstante me sentía muy mal por no poder ayudarla, opté por dejar que nuestra correspondencia muriera de muerte natural. Pasó un año durante el cual no tuve noticias de ella. Sin embargo, el verano pasado me encontré en Vichy con un joven e inteligente caballero francés, de quien supe por casualidad que era amigo de la encantadora cuñada de Eufemia, Madame Clairin. Sin pérdida de tiempo le pregunté qué sabía de Madame de Mobs, diciéndole que era compatriota mía y una antigua amiga. La felicito por estar en posesión de su amistad, respondió. Es esa mujercita encantadora que mató a su marido. Puede imaginarse que inmediatamente le pedí una explicación, por lo que procedió a referirme lo que él llamó toda la historia. Monsieur de Mobs había fait quelque folie que su esposa absurdamente se tomó muy a pecho. Se arrepintió y le pidió perdón, a lo que ella se negó inexorablemente. Era muy guapa y al parecer la severidad iba muy bien con su estilo, pues su marido hubiera o no estado enamorado de ella con anterioridad, se enamoró perdidamente de ella entonces. Era el hombre más orgulloso de Francia, pero puesto de rodillas le suplicó ser readmitido de nuevo en su favor. Todo fue en vano. Madame de Mobs era de piedra, era de hielo, era la virtud ultrajada. La gente advirtió un gran cambio en él. Abandonó la sociedad, todo dejó de importarle, tenía un aspecto lamentable. Un buen día se supo que se había saltado la tapa de los sesos. Por supuesto, a mi amigo le contó la historia a Madame Clairin. Longmore se sintió muy conmocionado, y su primer impulso una vez que recuperó la compostura fue el de regresar inmediatamente a Europa, pero ya han pasado varios años y aún sigue sin moverse. La verdad es que, en medio de toda la ternura apasionada del recuerdo que conserva de Madame de Mobs, ha descubierto un sentimiento muy singular, un sentimiento que no sería exagerado calificar de temor reverencial.